Bueno, entonces vamos a seguir con la segunda parte, la segunda tanda de ejercicios de Newton de la unidad 1, que, bueno, habíamos terminado con el 8, vamos a pasar a ver el 9, 10 y 11. Bueno, eran 3, el 11, no sé si lo vamos a ver el 11 porque es más conceptual, pero ahí lo dejo para que lo trabajen ustedes. El 9 les dice, una persona tiene una masa de 65 kilogramos, ¿sí? ¿Cuál será su peso en la Luna, donde la aceleración de la gravedad es 1,6 metros sobre segundo al cuadrado? Explique las diferencias que existen en los conceptos de masa y peso. Bien. Digamos, también es conceptual. Tenemos una 65 kilogramos y 1,6. 65. Bueno. Sí, tenemos la masa de 65 kilogramos y una aceleración igual a 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, lo que tienen que tener en claro acá es que cuando estamos hablando de la aceleración, en este caso, hablamos de una magnitud que es la aceleración que vamos a tener en el eje Y, ¿sí? Y que la vamos a llamar gravedad, ¿sí? O sea, es la aceleración que produce la fuerza de atracción, ¿sí? Entre dos cuerpos. En este caso nosotros, bueno, vamos a tener lo que sería la Tierra y la fuerza que ejerce sobre los objetos que están en sus inmediaciones, y en el otro caso vamos a tener a la Luna y la fuerza que ejerce, ¿sí? La fuerza que ejerce la Tierra sobre un objeto, supongamos que el objeto es idéntico, es el mismo, la fuerza que va a ejercer la Tierra va a ser mayor que la que va a ejercer la Luna, ¿sí? Esto por una cuestión de la masa que tienen estos dos cuerpos. Entonces, si la fuerza con la que la Tierra atrae un objeto es mayor, va a determinar una aceleración mayor, por lo tanto, una gravedad mayor, ¿sí? Siempre que estemos hablando de comparación, cada uno va a tener su aceleración y su gravedad, la que corresponda, ¿no? a ese cuerpo, a esa masa y en las condiciones en las que se encuentra. Pero como acá estamos haciendo una comparación, decimos una aceleración mayor, una gravedad mayor, producto de una fuerza mayor sobre el objeto que se encuentra en las inmediaciones. Ahora, la Luna, al tener una masa menor, va a producir, digamos, una fuerza de atracción menor sobre el objeto, por lo tanto, una aceleración menor. Acuérdense lo que vimos antes, que fuerza es igual a masa por aceleración. Si mantenemos la masa constante y aumentamos la fuerza, de manera proporcional aumenta la aceleración. Por lo tanto, la gravedad de la Tierra es mayor y la gravedad de la Luna es menor cuando uno las compara. Esta masa de 65 kilogramos va a ser constante porque asumimos que no hay pérdida de masa, ¿sí? en esta situación no hay pérdida de masa, y lo que teníamos nosotros era una persona, ¿sí? una astronauta. Por lo tanto, no perdimos persona, es lo mismo. Entonces, lo que vamos a tener es que la masa, tanto en la Tierra como en la Luna, voy a borrar esto, o sea, nosotros vamos a tener que en la Tierra, ¿sí? y en la Luna, la masa va a ser constante, ¿sí? No tenemos pérdida de masa. Ahora, lo que vamos a tener es que va a estar sometido a una aceleración en la Tierra que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Mientras que la aceleración que va a estar sometido en esta situación en la Luna es de 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que el peso es una fuerza. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración, que en este caso particular adquiere la expresión de peso igual a masa por gravedad, ¿sí? Esto es una fuerza, el peso es una fuerza y la gravedad es aceleración.
Por lo tanto, si nosotros consideramos que la masa es constante y en la Tierra nosotros tenemos que el peso es igual a la masa por la aceleración, en este caso nosotros vamos a tener que el peso es igual a 65 kilogramos por la aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y en este caso lo mismo, vamos a tener que el peso es igual a 65 kilogramos por 1,6 metros sobre segundo al cuadrado en este caso, ¿no? Que es la de la Luna. Entonces 65 por 9,8, ¿sí? 65 por 9,8 les va a dar igual a 637, ¿sí? 637 que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, newton, ¿sí? El peso es una fuerza, se expresa en unidades de fuerza del sistema internacional que es newton. Y en este caso van a tener 65 por 1,6. ¿Sí? Van a tener 65 por 1,6. Esto les va a dar 104 newton. Entonces, lo que ustedes están viendo acá es esta diferencia que hay en el peso respecto de la Tierra, ¿sí? En esta situación, y con respecto a la Luna. Si bien la masa, van a ver que se mantiene constante, porque la masa es la cantidad de materia, y la cantidad de materia no varió, porque digamos, no varió la persona, digamos, su constitución, pero sí cambió la aceleración, que las aceleraciones son producto de la fuerza con la que atrae a los cuerpos los distintos, digamos, en este caso, objetos, ¿no? Tenemos un planeta y un satélite, ¿no? En el caso de la Tierra y la Luna, pero son cuerpos de grandes extensiones de masas, ¿sí? Son cuerpos de masas muy grandes. Bueno, entonces atraen a los cuerpos que están en las inmediaciones con distinta fuerza. Eso determina distintas aceleraciones. Y como el peso es una fuerza, digamos, es una magnitud vectorial, va a variar, pero no va a variar la masa. O sea, lo que tienen que tener en claro que la masa es una magnitud escalar y el peso es una magnitud vectorial. Y no son iguales, ¿sí? O sea, la masa es la cantidad de materia que tiene un determinado objeto y el peso, digamos, es la fuerza que se ejerce sobre esa masa en una determinada situación. Si es en la Luna, ese peso valdrá tanto, es decir, esa fuerza, y si es en la Tierra, valdrá tanto la fuerza con la que es atraída. ¿Sí? Obviamente que todos estos conceptos los pueden, digamos, profundizar mediante otros videos y la lectura de la literatura, digamos, de la bibliografía recomendada. Bueno, entonces, el otro ejercicio que tenían es, les dice, un enfermero aplica una fuerza desconocida sobre una silla de ruedas de 15 kilogramos de masa, sobre la que está sentada una paciente de 70 kilogramos de masa, provocando en esta una aceleración de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Calcular la magnitud de dicha fuerza si la misma se aplica paralela al piso en un pasillo sin inclinación aparente. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Y tenemos una situación donde tenemos un plano, bueno, vamos a hacerlo de nuevo porque no es muy horizontal, donde tenemos un plano horizontal, se supone que es eso, aunque no quedó muy horizontal. Y lo que tenemos es una silla de ruedas, ¿sí? Y después tenemos un paciente, ¿sí? Lo representamos con este diagrama de cuerpo libre. Y nos dicen que teníamos 15 kilos, ¿sí? La masa de 15 kilos de la silla de rueda y de 70
70 kilogramos el de la, ¿sí? Esto es la masa del paciente y esto es la masa de la silla, ¿sí? Y la fuerza que se aplica es desconocida y esto les da una aceleración de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Esto va a producir una aceleración igual a 1,2 metros sobre segundo al cuadrado cuando la fuerza que, digamos, que ejerce el camillero es incógnita. Sí, o sea, estos serían los datos que ustedes tienen y la representación de la situación. Lo que es la masa lo que es la masa del paciente más la silla de rueda, bueno, en última instancia podemos unirlo y representarlo todo como una sola unidad y la consideramos esta masa total, ¿sí? La masa total, que es la suma de las dos masas, ¿sí? Como 85 kilogramos. La aceleración sigue siendo la misma, 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, para calcular esta fuerza yo tengo que hacer masa por aceleración. Por lo tanto, esto va a ser igual a 85 kilogramos por, ¿sí? 1,2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, esta fuerza va a ser igual a 85 por 1,2. Vamos a la calculadora y hacemos 85 por 1,2. Esto es igual a 102. ¿Sí? 102, ¿qué es? 102 newton porque es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, el último ejercicio, bueno, era este. Y cuando te pesas, el valor que te da la balanza es el peso. Justifica tu respuesta realizando el diagrama de cuerpo libre. Bueno, acá lo que tendrían que pensar ustedes es el tema de las fuerzas de acción y reacción, ¿sí? Si ustedes tienen en el piso, ¿no? Vamos a suponer que tenemos el pedestal de la balanza. Lo que van a estar ustedes haciendo en la balanza es aplicar la fuerza peso. Y lo que van a tener ustedes aplicando sobre ustedes, ¿sí? Esto lo tendrían que ver con un par de fuerzas de acción y reacción. Es la normal, ¿sí? Entonces, en realidad lo que está midiendo de alguna manera la balanza es la normal y no el peso. Y eso es lo que les está dando, es la indicación de la normal, pero bueno, como sabemos que la normal es igual al peso, sabiendo la normal, inferimos lo que vale, lo que es el peso. Igualmente también tiene que pensar que la balanza les está dando la información en kilogramos. Y kilogramos es una unidad de masa, o sea que no nos está dando técnicamente el peso, ¿sí? Nos está dando la masa. Pero bueno, como la única forma de que esto varíe, o sea, la masa no varía, pero la única forma en que varía el peso es si variamos la gravedad y nosotros en la Tierra no tenemos variaciones de gravedad considerable como para tenerlas en cuenta a la hora de medir el peso, no nos va a traer inconvenientes. Entonces hacemos, digamos, como que la masa equivale al peso. Pero fíjense que las unidades que trabajamos para lo que nosotros llamamos peso cotidianamente son unidades de masa, en realidad, por eso, digamos, nos masamos. Así que, bueno, creo que con esto terminamos lo que sería la unidad 1, la ejercitación, toda la ejercitación de la unidad 1. Lo que van a tener, bueno, obviamente lo que siempre les recomiendo
que sigan el orden de lectura de la parte teórica. Después miren los videos que les voy dejando en la descripción para tener una idea, digamos, más gráfica de lo que estamos hablando. Y por último, que se pongan a ver mis videos y resolver los ejercicios, obviamente antes de verlos, y después chequear con el video que los hicieron de manera correcta, y si no entendieron, bueno, por lo menos poder ver dónde estuvo el error. Así que bueno, nos vemos en la unidad 2.